Debido a este dilema, tomé la siguiente decisión. Consideré que los mejores expertos para conocer y saber sobre el mundo de la prisión eran los prisioneros y no los expertos que teóricamente me podían dar una visión sesgada de la realidad que pretendía, en todo caso, medir. Y no quería cometer el mismo error que habíamos cometido en la experiencia de sociología del medio carcelario, en la que basamos los ítems en argumentos teóricos escritos sobre la prisión, o lo que es la visión teórica y no la visión práctica. Así que con la escala impresa e ítem en mano decidí hacer un grupo focal con los reclusos. Nos reunimos en una de las mesas del comedor de uno de los pabellones y allí les iba leyendo los ítems y ellos iban reaccionando. Sus reacciones eran para aceptar el ítem, decirme que estaba bien, para corregirlo o descartarlo como representativo de las normas y las características que representaban lo que tiene que ver con la dinámica cotidiana de la prisión. Incluso en medio de la dinámica, varios de ellos me preguntaron que si lo que yo quería saber era, abro comillas, el código del preso. Y ante mi respuesta afirmativa, empezaron a dictarme ítems que yo ni siquiera había considerado. Y me llevaron a varias celdas donde en las paredes pude observar y registrar frases particulares que, según ellos, representaban el código del preso. De hecho, fue tan inspiradora esa frase que uno de mis artículos donde se habla sobre el impacto y las consecuencias de este código como tal se llama así, Código del Preso. Luego de esta experiencia entonces reduje la cantidad de ítems que tenía y consideraba que ya tenía los ítems que iban a integrar la escala para su prueba piloto inicial. Y efectivamente apliqué la prueba piloto, la cual tuvo niveles óptimos en cuanto a lo que es el manejo, la familiarización y el entendimiento del entrevistado para asimilar y responder la escala que se le estaba consultando. Entusiasmado con estos resultados, procedí al cálculo de la muestra a través de un muestreo estratificado tomando en cuenta el total de la población carcelaria que se distribuía en esa prisión, en los 4 pabellones que existían. Teniendo el total de la muestra, procedí a ir a levantar la información porque hasta ese momento consideraba que había cumplido todos los pasos y los esquemas teóricos exigidos para tener una metodología rígida que en todo caso me permitiera tener unos resultados rígidos y consistentes. Sin embargo, al momento de llegar a la prisión, solo uno de los 4 planes que había autorizó que se levantara la información. Los otros 3 planes no dieron ningún tipo de autorización, por lo tanto, mi muestra quedaba completamente alterada. Y allí empezó el segundo dilema al que tuve que enfrentar al momento de realizar esa investigación. Y este dilema era que ante la imposibilidad de acceder a las unidades estadísticas que integraban la muestra que había calculado y que era al mismo tiempo integrante de la población objeto y que poseía la cualidad que quería mirar, los textos de metodología me indicaban que tenía que buscar una población o desplazarme geográficamente para buscar una población con condiciones y características similares y que al mismo tiempo tuvieran la condición que quería medir. En otras palabras, significaba irme a otra cárcel, buscar otra prisión para aplicar la escala y medir la condición que estaba midiendo. Sin embargo, para ese entonces ni siquiera me había graduado y aún después de graduado tampoco manejé recursos para investigar y en ese momento no era la excepción. No contaba con recursos para trasladarme y mucho menos trasladar a un grupo de encuestadores de una ciudad a otro para poder establecer y realizar de manera exitosa el levantamiento de la información, porque además estaba el punto agregado que podíamos hacer el traslado, podíamos tener los recursos, pero si llegada la situación de poder ingresar a otra prisión, podíamos igualmente tener que el PRAN no diera la autorización para encuestar y lo mismo podía ocurrir tantas veces más como nos pudiéramos trasladar. De tal manera que el dilema era bastante importante y había que considerarlo. Una de las soluciones que se planteó fue que como un solo PRAN da autorización para encuestar en su pabellón, utilizáramos ese pabellón como una población en total y de la misma establecer o extraer lo que es la muestra para investigar. Sin embargo, la muestra iba a quedar bastante reducida y esa reducción iba a impactar directamente en lo que es el resultado de
test como lo que tiene que ver el análisis de confiabilidad a través de alfa de Cronbach y lo que es el análisis factorial para tratar de medir la consistencia interna y la validez del instrumento que se aplicaba. Pero echando mano de la negociación llegamos a un acuerdo con los pranes, quienes accedieron a que se levantara la información en sus pabellones con la condición que no íbamos a entrevistar a los internos que quisiéramos, sino a los que ellos designaran para tal acción. Entonces, superado un dilema, nos encontramos con otro, y era el criterio de la aleatoriedad en la selección de las unidades estadísticas que iban a integrar la muestra, porque teóricamente la metodología me exigía que debía diseñar un criterio de selección de cada uno de los internos que fuera aleatorio para que cada uno tuviera la misma probabilidad de participar y así conservar el criterio riguroso de la aleatoriedad en la muestra, cosa que no iba a cumplir. Y el dilema no estaba solo en la pérdida del criterio de la aleatoriedad en la selección de cada unidad estadística que iba a integrar la muestra, estaba también en que la selección a voluntad de parte del PRAN de unidades que integraran la muestra podía generar un sesgo en la información que estos proporcionaran. Pero como comenté hace un momento, no tenía otra opción porque no tenía recursos para irme a otra prisión, no tenía recursos para pagar encuestadores, ni mucho menos recursos para imprimir nuevamente los instrumentos de medición. De tal forma que había que buscar la manera que, si bien metodológicamente no está definido, si bien no estaba dentro de los pasos, me permitiera testar y validar que las personas que eran seleccionadas por el PRAN de manera voluntaria y hasta intencional me aportaran una información que fuera eficiente y óptima, además de válida, para medir la condición y el constructo que quería medir en esa persona. ¿Qué hice entonces? El primer día de levantamiento de información me acompañé de uno de los trabajadores de la prisión. A través de esta persona identificaba a cada uno de los participantes que el PRAN enviaba para que le aplicaran el instrumento. Culminado el día, tomé el instrumento vinculado con la persona y verificaba la información que este había dado con su expediente, lo que me permitió verificar que la información sociodemográfica que esta persona aportaba fuera veraz. Además, comparé las respuestas de la escala de los individuos que los pranes habían seleccionado con aquellos individuos que participaron de manera voluntaria en otros pabellones y no había mayor diferencia. Gracias a estas estrategias pude relajarme y culminar con éxito la aplicación de la escala en ese momento. ¿Qué ocurrió luego? La escala se aplicó, se procedió al proceso de descarte de los ítems que afectaban la consistencia interna y se llegó al final a un óptimo de consistencia interna con una cantidad óptima de ítems. Posterior a eso, la escala se aplicó alrededor de 4 o 5 veces en el caso venezolano y alrededor de 3 veces en otros países, teniendo resultados también óptimos. De tal manera que los ítems reflejaban validez, consistencia interna y confiabilidad para medir el fenómeno de la prisionización en el caso venezolano y podía ser perfectamente adaptable a otras naciones suramericanas. De hecho, en la actualidad estoy terminando de procesar datos sobre la aplicación de esa escala a los 3 diferentes contextos carcelarios o de régimen informales que existen en el caso venezolano en particular, lo que son las prisiones donde se aplica el nuevo régimen penitenciario, en los retenes policiales y en las prisiones donde, digamos, todavía existe el antiguo régimen informal dominado por los pranes. Viendo la experiencia que les he comentado, seamos un poco restrictivos en cuanto a los temas de metodología de la investigación. Un evaluador ortodoxo que revisara la investigación en aquel momento lo hubiera descartado porque consideraría que, en primer lugar, la selección de las unidades estadísticas para integrar la muestra no fue aleatoria y por lo tanto la muestra no era aleatoria, lo cual a partir de allí afectaba teóricamente hablando todo lo que tiene que ver la realización de las diferentes pruebas estadísticas que se le aplicaran a la escala, porque recuerden que la base fundamental de la estadística inferencial, de cierta manera, y como un requisito a veces teóricamente estricto, es que la selección de la muestra, o en todo caso la extracción de la muestra de una población en general, sea a través de un muestreo que sea aleatorio. Además, este juez ortodoxo podría observar lo que fue el proceso de validación, porque los reclusos no eran expertos en nada, pero para mi criterio en ese momento eran quienes mejores conocían su contexto y eran los más indicados para poder evaluar si lo que yo quería medir era efectivamente lo que mi escala en todo caso estaba midiendo para ese momento.
Y sobre este último punto, para darle un poquito más de sustento y no dejar nada al azar, en aquel entonces me permití hacer un proceso de medición de la consistencia interna de la escala sin los ítems que los expertos me habían recomendado eliminar de la escala, los cuales además resultaron ser de los más importantes para la medición de la condición de prisionización, como había comentado. De tal manera que fue la mejor decisión que pude tomar en ese momento, aunque no fue la decisión teóricamente correcta. Y obviamente teóricamente correcta según la apreciación de un evaluador ortodoxo, como he comentado. ¿Cuál hubiera sido el destino de esta línea de investigación y los resultados, los artículos, las referencias, entre otros, que se han obtenido y que se han publicado desde el año de la aplicación de esta escala hasta la actualidad, si hubiera hecho caso a lo que los expertos señalaban, a lo que la ortodoxia metodológica me exigía para el momento y a lo que los pasos o etapas de la metodología me permitían, o en todo caso no me permitían hacer según la interacción con la realidad a la que estaba enfrentando en ese momento. Estoy seguro que nada se hubiera publicado. Estoy seguro que los resultados no se hubieran ejecutado y que, de no haber buscado vías alternativas, así como le ocurre a muchos estudiantes, me hubiera frustrado e incluso hubiera podido desarrollar lo que es esa alergia y esa antipatía hacia la investigación y hacia la metodología de la investigación. Porque además tuve un contraste muy particular y es de cierta manera lo que hoy en día me permite sostener el argumento que he sostenido en el episodio anterior y en muchos de los textos que he escrito. Y es que es fundamental que todo profesor que enseñe metodología de la investigación sea investigador, porque el contraste o las sugerencias y las salidas que encontré devenían de la discusión y las conversaciones con investigadores quienes me sugerían, me apoyaban y en todo caso me daban el visto bueno para seguir trabajando como lo venía haciendo, mientras que quienes dictaban clases de metodología de la investigación sin ser metodólogos me decía que estaba errando y que esa investigación no iba a llegar a ninguna parte. Porque además hay un punto que no he comentado y es que yo fui a levantar la información de manera etnográfica, por observación, por entrevistas, llámelo como quiera, le construí la escala, la apliqué la escala, transcribí e hice todo el diseño de resultados sin tener ni siquiera un objetivo de investigación escrito en un texto, sin tener una propuesta de investigación desarrollada, sin tener una hipótesis escrita, porque todo lo tenía prediseñado mentalmente y lo que hice fue desarrollar el trabajo empírico para luego encuadrarlo en lo que es la propuesta y todo el desarrollo teórico de forma que tiene que ver para poder expresar y transmitir, de forma lo que es la investigación y los resultados obtenidos en la misma. Y ojo, con lo que comento no quiero aparentar que soy el único que ha hecho esto, porque les apuesto que como yo, muchos investigadores han desarrollado investigaciones exitosas de esta manera. Pero esos investigadores que han desarrollado investigación de esta manera no son los profesores que les enseñan a investigar y que, como a mí, muchas veces tienden a detener, a frustrar y, en todo caso, a descartar investigaciones que pueden llevar a resultados importantes simplemente porque el cumplimiento de los pasos está, como en el caso que les estoy comentando, de manera diferente a cómo se establece en la teoría. Así como podrán visualizar en esta anécdota que les he comentado, hay un gran trecho entre lo que tiene que ver el diseño teórico de la investigación y la aplicación práctica de la misma. Y ese trecho a veces viene construido porque quienes nos juzgan solo conocen la parte teórica y no desarrollan la parte práctica. Y deben dejar de pensar, como ya lo comenté, que con esta parte de diseño teórico de la metodología van a determinar el cumplimiento práctico, porque al menos en mi experiencia ese cumplimiento práctico hubiera sido imposible si hubiera venido determinado del diseño metodológico, el cual, como ya pude comentar o como escucharon, pudo perfectamente flexibilizarse para adaptarse a lo que fue la dinámica de interacción entre investigador, sujeto y objeto de investigación, generando resultados exitosos que obviamente los pueden juzgar en los diferentes artículos publicados al respecto que ya han sido evaluados por árbitros y jueces en este sentido.
Acá les comparto entonces esta breve y profunda experiencia para que ustedes puedan visualizar que la investigación puede flexibilizarse y que hay manera de poder cumplir con la sistematicidad y rigidez de una investigación alterando los pasos y las etapas de la investigación que nos han vendido y nos han enseñado que son rígidos y estrictos, pero que, como comenté en el episodio 7, no podemos asimilarlos y repetirlos sin cuestionarlos, y menos aún si no tenemos la experiencia práctica aplicando los mismos.